Adoramos al Dios de Israel. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y nosotros deliberadamente nos apartamos y oramos. A nuestro Dios adoramos. El Dios de Israel en su palabra habla que buscó primicias, los frutos, y no los halló. Y también nos habla acerca de que, como nos enseña, y también habló a Salomón. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Y nosotros andamos en pos de nuestro Dios. Mañana, tarde y noche, todos los días, en todo escenario, nosotros meditamos en la palabra de nuestro Dios. En el Dios de Israel alabamos su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. El Dios de Israel no hace acepción de personas y nos enseña con relación a esta casa que tú edificas. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. No basta un templo exquisito, majestuoso, magnífico, de oro. No es suficiente. El Dios de Israel no ve lo que miran los hombres. El Dios de Israel mira el corazón. El templo, la casa que fue edificada, y el Dios de Israel dijo que ahí iba a habitar su nombre. Si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El Dios de Israel no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No andamos en dos caminos, no servimos a dos señores. Andamos en pos del Dios de Israel, del Santo de Israel, del Campeón de Israel. Producimos frutos de labios que confiesan su nombre. Públicamente y ante todo el mundo espiritual. Y a un árbol se lo conoce por los frutos. Y el Dios de Israel a cada uno muestra qué frutos da. Agradecemos a nuestro Dios que
En su luz vemos la luz. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas. Finalmente este templo fue destruido porque el Dios de Israel habló: si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Finalmente este templo fue destruido, porque el Dios de Israel no ve lo que miran los hombres, Él mira el corazón. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que todo cuanto aconteció tiene valor de ejemplo para cada uno. El pueblo de Israel en otro tiempo edificó nuevamente templo al Dios de Israel. Y el Dios de Israel es claro. Él enseña, somos enseñados por nuestro Dios. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Agradecemos a nuestro Dios que no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y al lado de cada tentación ha puesto la vía de escape, la salida para que podamos soportar. Agradecemos a nuestro Dios que Él es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. El segundo templo que construyó el pueblo de Israel también fue destruido, porque nuestro Dios nos enseña: si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Agradecemos a nuestro Dios, que es nuestro Dios amplio en perdonar, Dios de tiernas misericordias. Finalmente no permitió que los enemigos prevalecieran sobre Israel por amor de su nombre, por amor de su honor. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho,
porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa.
y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban, y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Tanto oro, pero el Dios de Israel mira el corazón. Nosotros nos apartamos y oramos. El Dios de Israel es el amado de nuestras almas. Y nosotros voluntariamente adoramos a nuestro Dios. El Dios de Israel significa el todo del hombre. El Dios de Israel significa la vida del hombre. Y nos vale mucho más que todo el oro y las piedras preciosas. Nos vale mucho más que un ejército entero. Mucho más que todo el petróleo del mundo. El Dios de Israel significa el todo del hombre. Tanto cuidado al construir la casa. Como vemos, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Hasta cuidaban el ruido que generaban, porque a quien se adora es a Dios. Y agradecemos a nuestro Dios que como David, el rey David, nosotros andamos en pos de él. El rey David, un hombre que fue ungido rey cuando era cuidador de ovejas, un hombre en realidad un adolescente, y el hecho que haya sido ungido rey significa que el que era rey entonces no lo será más. Por eso comenzó lo que se puede decir un calvario para David. Años huyendo porque buscaban su vida. Ejércitos buscaban matarlo. Pero el rey David experimentó la misericordia de Dios, la protección de Dios, y tal como el Dios de Israel lo anunció, fue ungido rey sobre Israel. Por eso
cuando el rey David, en sus momentos finales antes de irse por el camino por el cual se va todo ser humano, cuando habló a su hijo Salomón, le dijo lo mismo que Dios le está diciendo a Salomón: si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El Dios de Israel no desamparó a David. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios que el Dios de Israel no hace acepción de personas. David adoró a Dios a escala vida-muerte, porque fue un hombre que años huyó, porque buscaban su vida. Pero lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Y David fue ungido rey. Y quien era rey entonces, Saúl, murió, pero por su propia locura, por su vida desordenada, porque nosotros descansamos en nuestro Dios, y solo Dios nos hace vivir confiadamente. Ningún hombre es fuerte por su propia fuerza. Saúl murió y con él cayó el pueblo de Israel. Nosotros, como el rey David, en todo escenario andamos en pos de nuestro Dios, y en él hallamos gracia sobre gracia, todo don amoroso. Y a nuestro Dios oramos. El Dios de Israel no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. Con Israel somos un solo pueblo, por la sangre de Cristo. Y a nuestro Dios oramos y rogamos su voluntad en graneros, en cada autoridad que está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito, y también en cada uno que está siendo investigado, cada vecino que está siendo investigado, investigada, y que refieren que querían soluciones a los problemas que experimentan en graneros. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Malena Galmarini, en el caso Guardapolvos, en el caso Epstein. Y en cada caso Epstein de este tiempo. Como también hemos hablado y hemos meditado en otras ocasiones, si todo esto es el Medio Oriente, hay muchos países en el Medio Oriente, el único país en el cual es como Argentina y hay democracia es en Israel. Y es un país muy pequeñito, lo dibujé muy grande, si todo esto es el Medio Oriente. Y en todos los demás países existe también, en muchos de los otros países, existe esclavitud y mucha, solamente voy a mencionar la esclavitud. Y nosotros con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Hay países que incluso son como casos Epstein en este tiempo. Y al hablar de caso Epstein, hablamos de niños, hablamos de bebés. Agradecemos a nuestro Dios que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y el Dios de Israel no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada empleado público y también en cada persona implicada en el
manejo irregular de tierras fiscales, viviendas, escrituras, 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 escrituras. Esta realidad que sucede en diferentes provincias, rogamos la voluntad de nuestro Dios en el IPLA, SAT, Caja Popular, y también como mencionamos, porque cuando uno vota no solamente a un hombre, sino no solamente un político, sino una lista de políticos. Vi una entrevista a un político, mencionemos uno, y el periodista le pregunta ¿cuánto gana? Y si no recuerdo mal dijo 5 millones, y el periodista dijo no es mucha plata. Pero a los colaboradores de ese político no les paga el político, los paga el pueblo. Y hay un político, por ejemplo, que tiene 160 colaboradores. Si a cada colaborador se le paga 2 millones, porque puede ser más, si a cada uno se le paga 2 millones, eso significan 320 millones que paga el pueblo, más los 5 millones. Por causa de ese político se gastan 325 millones al mes. Para que uno dimensione lo que esto significa, un jubilado que cobra la mínima cobra 500.000. En un año, tal cantidad de plata. Y en 53 años, 318 millones. Un jubilado ni en 53 años logra ganar la cantidad de plata que por causa de un político el pueblo gasta en un mes. Y a esto no lo vota el pueblo. Esto se hace por causa de ese político, porque no hay límite en el número de colaboradores, asesores que pueden tener. Y es dinero del pueblo que es como agua entre las manos. Y podemos plantearlo así, un político, 160 asesores. Pero también podríamos plantearlo de otra manera. Por causa de un político, tiene que tener una planta tan grande de gente que signifique un número bien grande de gente. Y a otro político no le basta eso, sino que necesita 2 plantas de gente, y cada planta con un gran número de gente. Y esto es lo que el presidente Milei llama agrandar el Estado, porque a todos les tiene que pagar el pueblo. O también gasto público. Entonces, nosotros rogamos a nuestro Dios su voluntad en el número de colaboradores y en el gasto público, porque también, como vimos en el Hospital Garrahan, cuando habían paros y cuando se hicieron auditorías, hay gente que no tenía función. Les preguntaban cuál es su función y no sabían. Solamente cobraban. Y a todos los ñoquis, a los que no tenían función también, los sacaron, y con ese dinero se equipó el hospital. También podemos dar muchos ejemplos, pero rogamos a nuestro Dios su voluntad en el número de colaboradores y en el gasto público. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en la casa de cada uno, en Israel, en Argentina, en cada elección, en cada candidato que será elegido. Rogamos la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel
para cada votante al elegir. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el que pone y saca reyes, y rogamos a Él, porque sobre toda autoridad hay uno más alto. Santificamos el nombre de nuestro Dios, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.